Puedes pensar que estás caminando hacia la abundancia, pero si el camino bajo tus pies no es el ordenado por la ley divina, cada paso que des solo te llevará más profundo al desierto de la escasez. Puedes caminar más rápido, esforzarte más, llamarlo progreso, pero velocidad en el camino equivocado es simplemente una llegada más rápida a la decepción. Necesito confrontarte con una verdad que sacudirá la ilusión que quizá has llevado por años. La abundancia no está al final de una larga y agotadora escalada. La abundancia no es algo que debas perseguir, atrapar o conquistar con más esfuerzo que los demás. La abundancia no es el premio del trabajador más cansado. La abundancia es tu herencia divina, y ya está en camino para encontrarte, si dejas de correr en la dirección equivocada y te alineas con el verdadero camino preparado para ti desde el principio. Escúchame, tú no estás persiguiendo la abundancia. Es la abundancia la que te está persiguiendo. Pero si estás mirando hacia el lado equivocado, jamás la encontrarás. Esta es la mentira que desenmascaramos hoy. La creencia de que la lucha constante, el esfuerzo incansable y la prisa interminable son señales de una vida próspera. No lo son. Son señales de un viajero perdido en el desvío del esfuerzo propio, alejándose cada vez más del camino ordenado de la provisión divina. El verdadero camino no está pavimentado con esfuerzo, sino iluminado por la dirección divina. En ese camino, cada paso está ordenado, cada curva está perfectamente sincronizada, cada provisión ya te espera en el lugar designado. Declaro esto ahora, no solo para mí, sino para ti que me escuchas. Yo camino por la verdadera senda divina, donde toda provisión me encuentra sin demora. Esto no es un deseo, no es un experimento, es la ley de Dios aplicada al mapa de tu vida. Cuando caminas en alineación con la dirección divina, no puedes ser desviado. Tu provisión no puede perderte, ni tú puedes perderla, porque la propia ley garantiza el encuentro. Hoy removeremos los senderos falsos, levantaremos la niebla que ha ocultado el camino y colocaremos tus pies en la senda recta, clara y bendecida. Y caminarás con la certeza de que cada paso te conduce no a la escasez, sino a la manifestación plena y desbordante de tu abundancia. Existe una ley que gobierna el camino de tu vida, tan ciertamente como existe una ley que gobierna el amanecer y el atardecer, el movimiento de las mareas y la órbita de los planetas. Es la ley de la dirección divina, y es tan infalible como una brújula que siempre apunta al norte verdadero. La Escritura dice: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». No en algunos de tus caminos, no solo en las grandes decisiones, no solo cuando hay problemas, sino en todos tus caminos. Esta es la condición sagrada de la ley, el reconocimiento de la presencia y la autoridad de Dios en cada paso que das. Es el volver constante de tu oído interior hacia la voz divina. La disposición silenciosa de ser guiado, en lugar de forzar tu propio camino. Imagínate con una brújula en la mano, en un bosque inmenso. A tu alrededor, innumerables senderos, algunos amplios y atractivos, otros estrechos y ocultos. Sin la brújula, podrías vagar por horas, incluso por años, circulando el mismo terreno, confundiendo movimiento con progreso. Podrías elegir un camino que parece prometedor, pero termina en un enredo de frustración. Podrías dar vueltas sobre ti mismo sin darte cuenta, diciendo: «La próxima vez será diferente». Pero cuando sostienes la brújula divina, cuando caminas bajo la ley de la dirección divina, no puedes ser engañado. Ella siempre te conducirá al tesoro, al destino donde tu provisión, tu salud, tus relaciones y tu trabajo perfecto ya están preparados. Esta ley no habla en confusión ni contradicción. Su lenguaje es paz. Sus señales son claridad, seguridad interior y esa sensación de certeza que surge cuando caminas en armonía con tu verdadero bien. El mundo intentará tentarte con atajos, con desvíos disfrazados de oportunidades doradas, con voces fuertes empujándote por caminos que pertenecen a otros. Pero la ley de la dirección divina nunca es apresurada, nunca es confusa,
nunca es forzada. Guía con precisión, incluso cuando el siguiente paso mostrado sea pequeño. Y cada pequeño paso, dado en obediencia a la inspiración divina, forma parte de una secuencia perfecta que te lleva infaliblemente hacia la abundancia que ya lleva tu nombre. Perder la brújula es caminar en círculos. Es repetir lecciones que ya deberían estar aprendidas. Es confundir ocupación con bendición. Pero honra la brújula. Reconoce a Dios en cada decisión, cada encuentro, cada emprendimiento. Y te verás continuamente en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, recibiendo los recursos correctos, y te moverás con una gracia que el mundo llamará suerte, pero tú sabrás que es ley divina. La belleza de esta ley es que no exige que te esfuerces por los próximos 10 kilómetros. Solo pide que des el paso que te es mostrado hoy, confiando en que aquel que te guía ve el final desde el principio. Si la ley de la dirección divina es la brújula, entonces tu tarea es sostenerla firme y fijar tu mirada en ella. No importa lo que se levante a tu alrededor. La alineación con la brújula divina no ocurre una sola vez en la vida. Es un acto diario, hora tras hora, momento tras momento, de elegir reconocer la guía de Dios por encima del ruido de las apariencias, las opiniones y la voluntad personal. La Escritura no oculta la fórmula. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Ese reconocimiento no es una oración apresurada hecha solo en tiempos de crisis. Es el reconocimiento continuo de que existe una inteligencia, un orden perfecto, una mente amorosa que conoce el camino mejor de lo que tú conoces el siguiente paso. Para alinearte con esta brújula, debes comenzar cada día con la palabra hablada que define tu dirección interior. La orden divina gobierna mi camino, no puedo ser desviado. Dilo antes de levantarte de la cama. Dilo cuando tus pies toquen el suelo. Siéntelo no como una petición, sino como un decreto, una ley ya en operación. Esta afirmación no es un deseo de que todo salga bien. Es el reconocimiento de que la ley ya te está guiando y que nada, ninguna circunstancia, error o paso en falso, puede desviarte del curso preparado para ti en este día. Refuerza esta alineación en cada decisión, grande o pequeña. Cuando estés ante una elección, aceptar una invitación, invertir en algo o incluso decidir cómo organizar tu tiempo, detente y di: la orden divina gobierna mi camino. Luego escucha, no con ansiedad, sino con expectativa serena, el impulso interior, la leve sensación de paz o la discreta tensión de incomodidad que señala si debes avanzar o retroceder. Esas señales son el lenguaje de la brújula. Ignorarlas traerá resistencia después. Honrarlas te hará caminar con esa extraña ligereza que caracteriza a quien es divinamente guiado. La alineación práctica también requiere eliminar los hábitos que confunden la aguja de la brújula. Quejarte de lo que es, hablar con miedo sobre el futuro, insistir en tus propios planes sin consultar la sabiduría divina. Todo eso son imanes que distorsionan la precisión de la brújula. Tu papel no es dibujar el mapa, sino seguir el camino conforme es revelado. Y aquí está la paradoja que pocos se atreven a confiar. Cuanto más fielmente sigues el paso que tienes delante, más rápido llegas a la abundancia que buscas. Por eso te instruyo, comienza hoy con el reconocimiento hablado del orden divino. Repítelo en momentos de decisión y protégelo, negándote a pronunciar palabras de duda o resistencia. Trata cada paso como un encuentro sagrado, cada acontecimiento como divinamente sincronizado, cada curva como intencional. Así descubrirás que el camino no es algo que deba encontrarse por ensayo y error, sino algo en lo que ya estás, guiado por la brújula infalible del Espíritu, conduciéndote directamente al corazón de tu abundancia. Hay una inmensa diferencia entre movimiento y progreso, entre vagar en círculos esperanzados y caminar con la serena certeza de quien conoce su destino. Muchos pasan toda la vida confundiendo actividad con avance, persiguiendo oportunidades no porque hayan sido divinamente designadas,
sino porque temen quedarse quietos el tiempo suficiente para escuchar. Por eso, reprogramar tu mente del vagar sin rumbo al caminar con propósito no es opcional. Es esencial si deseas permanecer en el verdadero camino de la abundancia. La mente errante es una mente dispersa, atraída por cada brillo pasajero, seducida por la urgencia del momento, lanzada como un barco sin timón por los vientos de las condiciones externas. La mente con propósito se mueve en línea recta, guiada por la brújula interior, imperturbable ante la falsa urgencia de las apariencias. El primer paso de esta reprogramación es reemplazar la pregunta interior. Espero estar yendo en la dirección correcta, por la declaración inquebrantable. Soy guiado infaliblemente hacia mi abundancia. La primera frase está empapada de duda, una confesión de incertidumbre, una semilla que germina en vacilación e indecisión. La segunda está arraigada en la ley divina. Afirma que aquel que dirige tu camino no puede equivocarse y, por lo tanto, tú no puedes ser mal guiado. Cada vez que la pronuncias, arrastras tu conciencia fuera de la niebla de la suposición hacia la luz clara de la certeza espiritual. Este cambio debe ocurrir no solo en las palabras, sino también en las imágenes internas. Visualízate no como un viajero cansado, sino como un peregrino confiado, avanzando por un camino soleado, cada paso alineado con el orden divino invisible. Imagina la carretera ajustándose sutilmente bajo tus pies, manteniéndote en el rumbo correcto, los desvíos cerrándose antes de que los tomes, el camino abriéndose justo cuando llegas. Sostén esa imagen hasta que se convierta en tu marco mental habitual, pues el subconsciente acepta aquello que se le imprime de forma constante. Y una vez que acepte la imagen de ti como un caminante guiado e intencional, ajustará tus sentimientos, tus decisiones e incluso tus pasos físicos para corresponder a ella. Por último, entrénate para caminar en silencio interior, incluso mientras te mueves en el mundo exterior. El vagar es alimentado por pensamientos inquietos. Ese diálogo mental constante que intenta prever, calcular y controlar. El caminar con propósito nace de la confianza serena e inquebrantable de que ya estás en el camino correcto y de que cada paso, por sencillo que parezca, te conduce a tu bien designado. Cada vez que tu mente intente correr hacia el futuro con ansiedad o regresar al pasado con arrepentimiento, declara: soy guiado infaliblemente hacia mi abundancia. Deja que esta frase sea el bastón que te sostiene, la lámpara que ilumina tu siguiente paso, el ancla que te impide desviarte. Con el tiempo, esta reprogramación será tan completa que vagar te parecerá antinatural, y el único movimiento que conocerás será el caminar ordenado y constante de quien ha encontrado y permanece en el verdadero camino. Es la ley la que elimina el peso y la fricción agotadora de tus pasos. La Escritura dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Y en este breve mandamiento está la clave que te impide desviarte del verdadero camino. Estar de acuerdo, en este sentido, no significa aprobar el error ni someterse a la injusticia. Significa eliminar la oposición interior a los hechos del momento presente, para que puedas moverte con la ley y no contra ella. La resistencia es la postura tensa y cerrada de la mente y el corazón que insiste en que las cosas deben cambiar antes de que tú puedas avanzar. La no resistencia es la postura abierta y fluida que dice: avanzo en paz, independientemente de lo que se presente ante mí. Imagina el verdadero camino de tu abundancia como una carretera lisa extendiéndose delante de ti. A lo largo de ella hay piedras, ramas, quizá incluso un arroyo cruzando el trayecto. Resistir es detenerte frente a la piedra, maldecirla y negarte a avanzar hasta que desaparezca. Desperdicias energía preciosa y te retrasas en discusiones inútiles, y mientras tanto, el flujo de provisión que te esperaba justo después de la siguiente curva queda retenido. La no resistencia, en cambio, es rodear suavemente la piedra, cruzar el arroyo o, si es necesario, retirar la rama sin perturbación interior.
permaneces en movimiento, y al hacerlo, permaneces alineado con el tiempo divino. Cuando resistes, creas una bifurcación en el camino, un desvío hecho por ti mismo que conduce a frustración y retraso. El adversario en esta ley no siempre es una persona. Puede ser una circunstancia, una condición o incluso un recuerdo que despierta irritación o miedo. Cuanto más empujas contra ello, más empuja de vuelta, porque la resistencia es un imán para la lucha prolongada. Pero en el instante en que liberas la tensión interior y dices, el orden divino gobierna esto también, lo recibo en paz y continúo caminando. Desarmas al adversario y disuelves su poder de bloquearte. He visto vidas cambiar casi de la noche a la mañana cuando esta ley fue aplicada. Una mujer, en conflicto constante con un socio comercial, se veía atrapada en disputas interminables, contratos bloqueados y oportunidades que escapaban. Cuando decidió practicar la no resistencia, sin renunciar a sus derechos, pero renunciando a la lucha interior, la tensión se disolvió. El socio, inesperadamente, se retiró del negocio y la semana siguiente surgió una nueva asociación que duplicó sus ingresos en pocos meses. El camino fue despejado no por la fuerza, sino por el flujo. La no resistencia te mantiene en la senda iluminada, libre de los desvíos de disputas, quejas y guerras internas. Permite que la ley divina opere sin interferencia, ajustando circunstancias mientras tú mantienes el foco en el destino. Y, sobre todo, preserva tu paz. Porque en el verdadero camino de la abundancia, la paz no es un lujo. Es el ambiente donde la abundancia crece. La resistencia es la bifurcación que te saca del camino. La no resistencia es el puente que te conduce suavemente hacia adelante. Para disolver la resistencia, primero debes reconocerla, no como un acto noble de defensa de tus derechos ni como prueba de fortaleza, sino como un enemigo sutil de tu propio progreso. La resistencia se disfraza bien. Puede sonar como convicción moral, puede parecer autoprotección, puede vestirse de luchar por lo que es mío. Pero bajo la lente de la ley divina, resistencia es simplemente cerrar tu voluntad contra el flujo natural de la provisión. Es el muro que construyes con tus propios pensamientos, bloqueando el bien por el cual has estado orando. Disolver la resistencia no significa renunciar al discernimiento ni aceptar injusticia. Significa negarte a permitir que cualquier condición externa robe tu paz interior o paralice tu avance en el camino que Dios ha trazado. La primera herramienta que te doy es el comando hablado. Todo obstáculo en mi camino se disuelve en perfecto orden. Ahora dilo en voz alta, lentamente, como si tus palabras llevaran el calor que derrite el hielo de la oposición. Siente el muro de resistencia ablandarse ante tu decreto. No estás hablando a personas ni suplicando a circunstancias. Estás hablando directamente al patrón de conciencia que ha mantenido el obstáculo en su lugar. La ley divina responde instantáneamente a un comando arraigado en la fe, porque reconoce autoridad en la voz que habla en armonía con la verdad. El segundo paso es sustituir la postura tensa de reacción por la postura abierta de aceptación. No aceptación de derrota, sino del momento presente como el terreno donde el orden divino va a operar. En el instante en que declaras, esto también está bajo el gobierno de Dios, dejas de resistir la vida y comienzas a cooperar con ella. Y en esa cooperación, liberas la ley para reorganizar eventos, ajustar relaciones y abrir caminos sin tu interferencia constante. Mira este ejemplo. Un hombre me buscó porque la promoción que esperaba había sido bloqueada por un cambio político en la empresa. Furioso, estaba listo para iniciar una guerra verbal con sus superiores. Le dije que practicara la no resistencia. Cada mañana afirmaba, todo obstáculo en mi camino se disuelve en perfecto orden, ahora. En pocas semanas, los mismos ejecutivos que lo habían ignorado fueron reubicados, y él fue promovido a un cargo con más libertad y mayor salario que aquel por el que había estado luchando. Su éxito no vino de empujar con más fuerza, sino de entrar en el flujo, donde la ley divina pudo actuar sin bloqueos.
La resistencia te ata a aquello que resistes. La no resistencia libera eso, y te libera a ti también. Repite el decreto con frecuencia, especialmente en los momentos en que sientas el impulso antiguo de empujar, discutir o controlar. Visualiza el obstáculo derritiéndose como cera bajo una llama constante. Siente el camino abriéndose bajo tus pies. Y recuerda, no estás aquí para atravesar la vida a la fuerza, sino para caminar en la ligereza ordenada de quien sabe que nada, en el verdadero camino, puede oponérsele. La lucha no es señal de virtud, es síntoma de desalineación. A muchos les enseñaron a glorificar el cansancio, a usar el agotamiento como medalla de honor, a confundir esfuerzo interminable con merecimiento. Pero la ley divina no recompensa el esfuerzo forzado. Responde a la fe, a la receptividad y a la alineación. Cuando vives en lucha, estás remando contra la corriente del mismo río que debería llevarte. Cuando vives en flujo, permites que la corriente te conduzca naturalmente hacia tu abundancia. La reprogramación mental de la lucha al flujo no significa volverte pasivo, sino sincronizarte con el movimiento del espíritu, de modo que tus acciones estén sostenidas por el poder divino y no solo por la fuerza humana. El primer paso de esta reprogramación es identificar las palabras que te atan a la energía de la lucha. En el instante en que te escuches diciendo, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil?, sustitúyelo por, camino con ligereza hacia mi abundancia. La antigua pregunta invita a la frustración, mantiene el enfoque en la dificultad e instruye al subconsciente a esperar más de lo mismo. La nueva afirmación abre el canal de la gracia, orienta la mente hacia la ligereza y realinea tu vibración con la ley en lugar de contra ella. La visualización ayuda a consolidar este cambio. Cada mañana, mírate caminando por un camino liso e iluminado, sin curvas bruscas, sin trampas, sin peso en la espalda. El camino se eleva suavemente bajo tus pies y la luz al frente muestra exactamente hacia dónde ir. Esa imagen no es fantasía, es un modelo espiritual que el subconsciente comenzará a reproducir en la vida exterior. Cada vez que sostienes esa imagen, imprimes en tu mente la expectativa del flujo y, como la mente obedece a la expectativa, ajustará tus elecciones y percepciones para cumplirla. Pronto notarás que al practicar este cambio, incluso tareas que antes pesaban se volverán ligeras. Las oportunidades llegarán sin esfuerzo. Personas aparecerán en el momento exacto con lo que necesitas. Y quizá lo más importante, empezarás a disfrutar del propio viaje, porque el flujo transforma cada paso en alegría y no en prueba. Comprenderás que la abundancia no es solo el destino, sino la atmósfera por la que caminas para alcanzarla. Dilo conmigo ahora: camino con ligereza hacia mi abundancia. Deja que esta frase fluya por ti como un arroyo suave, llevándose la aspereza de la lucha y sustituyéndola por la claridad del flujo. Deja que se convierta en tu respuesta ante cada desafío, tu reacción instintiva ante cada demanda. Porque cuando la mente es entrenada para esperar ligereza, el camino se moldea para entregarla, y caminarás como alguien llevado por la corriente del orden divino, directo al corazón de tu bien. Durante los próximos 7 días, te desafío a vivir como si la palabra obstáculo no existiera en tu vocabulario, en tus pensamientos ni en tu habla. Esto no es una prueba de resistencia, es una prueba de maestría. Durante una semana entera, rehúsate a darle a la resistencia el poder de tus palabras. Habla solo de la suavidad de tu camino, de la ligereza de tu progreso y de la certeza de tu destino. Si surge un aparente bloqueo, no lo llames bloqueo. Llámalo un puente en formación, un desvío divino que te conduce a algo aún mejor de lo que imaginaste. Esta disciplina no es negar la realidad, sino redefinirla a través del lente de la verdad. Así mantendrás este voto desde el momento en que despiertes. Declara en voz alta: cada paso que doy es guiado, cada curva está sincronizada, y mi camino está libre. Dilo antes incluso de levantarte de la cama, marcando el tono de tu día.
Mientras atraviesas las horas, escucha atentamente tus propias palabras. Si te descubres diciendo que algo es difícil, bloqueado, retrasado o atrapado, detente de inmediato y sustitúyelo por una declaración de flujo. Esto también me conduce hacia adelante. Esto también forma parte de mi camino perfecto. Te sorprenderá la rapidez con que tus condiciones externas responderán cuando tus palabras dejen de reforzar la lucha y comiencen a afirmar un avance suave. Durante esos 7 días, conviértete en guardián de la puerta de tu mente. La imagen del camino liso e iluminado será tu compañera constante. Mírate caminando por él en cada situación, en el tráfico, en reuniones o a solas con tus pensamientos por la noche. Ese camino es tu verdadero camino, y en la realidad de la ley divina, nada puede obstruirlo. Nada puede bloquearte. Nada puede retrasarte. Si algo parece surgir en el camino, míralo disolverse en luz, o visualízate pasando a través de ello con gracia, sin perder el ritmo, sin perturbar tu espíritu. Advertencia. En los primeros días, notarás cuánto se ha infiltrado el lenguaje de la lucha en tus hábitos. Podrías sentir ganas de justificar por qué necesitas hablar de problemas, retrasos u obstáculos. Resiste esa tentación, porque ese es precisamente el hábito que estamos rompiendo. A medida que avance la semana, el impulso de quejarte se debilitará y crecerá la alegría de hablar solo de progreso. Comenzarás a ver confirmaciones externas, llamadas que se responden más rápido de lo que esperabas, oportunidades que se abren sin esfuerzo, soluciones que aparecen sin tensión. Al final de los 7 días, verás que no solo mantuviste un estado de conciencia más elevado, sino que también entrenaste tu mente para elegir naturalmente el flujo en lugar de la fricción. Entrenada así, la mente vuelve el camino hacia la abundancia no solo más suave, sino también más corto. Así que te desafío ahora. Haz la prueba del flujo de 7 días. Vigila tus palabras, vigila tus pensamientos y camina como alguien que cree sin cuestionar que el camino hacia su abundancia ya está despejado. La ley de la asunción es el arquitecto invisible de tu realidad, moldeando silenciosamente cada paso de tu camino para coincidir con la identidad interior que has aceptado como verdadera. Las Escrituras declaran: «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Creer no es mera esperanza, es asumir. Es el acto mental y emocional de recibir antes de que aparezca la forma, de caminar con la certeza interior de que tu deseo ya es un hecho consumado. Esta ley opera sin vacilación. Refleja de vuelta aquello que has asumido más profundamente sobre ti y sobre tu vida, sea una asunción de abundancia o de escasez. Piensa en la asunción como calzarte los zapatos de la persona que ya llegó al destino. No te quedas mirando los pies preguntándote si los zapatos te quedan. Los usas naturalmente, te mueves sin autoconciencia y sigues tu día como si siempre hubieran sido tuyos. En el momento en que asumes la identidad de alguien que ya posee abundancia, el camino bajo tus pies comienza a reorganizarse para coincidir con esa identidad. Personas, oportunidades y recursos son atraídos a tu experiencia no porque los persigas, sino porque te has convertido en la persona a la que tales cosas le pertenecen naturalmente. Aún así, muchos sabotean esta ley viviendo en contradicción entre deseo e identidad. Dicen: «Quiero abundancia», pero su lenguaje interior está empapado de lucha, su postura es vacilante, sus decisiones nacen de la escasez. La ley no puede entregarte lo que niegas continuamente por medio de tu autoimagen. Para recorrer el verdadero camino, primero necesitas hacer el cambio interior. Conviértete en conciencia en aquello que deseas ver como forma. Por eso la asunción debe practicarse deliberadamente. Por la mañana, antes de enfrentar las demandas del día, entra en el sentir del yo abundante. Pregunta: si ya tuviera la vida que deseo, ¿cómo pensaría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo decidiría hoy? Luego haz esas cosas, no como un fingimiento,
sino como una encarnación fiel de la verdad con la que te estás alineando. La ley se encargará de los detalles externos una vez que la posición interior esté fijada. Y aquí está la belleza. En el instante en que asumes la abundancia, comienzan a aparecer señales. No porque el exterior haya cambiado de la noche a la mañana, sino porque tu percepción cambió. Notarás oportunidades antes ignoradas, encontrarás personas que antes pasabas sin ver, escucharás ideas que antes descartabas. No son accidentes. Son las primeras huellas visibles de un camino que se reorganiza para conducirte a la manifestación plena de lo que ya asumiste. Por lo tanto, ponte los zapatos del yo abundante sin vacilar. Camina como quien ya llegó. Habla como si tu provisión ya estuviera en tus manos. Decide como si no existiera posibilidad de carencia. Pues, en el reino de la ley de la Asunción, quien asume ya ha recibido, y el verdadero camino de la abundancia es simplemente el despliegue de lo que ya es tuyo. Asumir el yo abundante es elegir, consciente y deliberadamente, salir de la identidad del buscador y entrar en la identidad del poseedor. Es dejar las vestiduras gastadas de intentar, esperar, y quizá algún día, y vestirte con el traje regio de quien ya vive la manifestación de su deseo. Esto no es fantasía, es la alineación deliberada de pensamiento, palabra y acción con la verdad de tu ser. No estás fingiendo, estás revelando. No fuerzas. Permites que el yo, que ya existe en la mente divina, se manifieste en ti. El decreto para anclar esta identidad es simple y absoluto. Camino hoy como quien ya ha llegado. Lo dirás al despertar, antes de cada decisión y cada vez que el yo antiguo intente imponerse. Al entrar en un ambiente, caminarás con la postura de quien ya tiene todas sus necesidades satisfechas. Al hablar, tu voz llevará la confianza serena de quien bebe de una fuente inagotable. Al planificar, lo harás partiendo del supuesto de que los recursos ya están en su lugar, el camino ya está abierto y el resultado ya está asegurado. Para fortalecer esta asunción, realiza una breve visualización diaria. Cierra los ojos y mírate atravesando un día común en tu vida abundante. No eventos extraordinarios, sino una cotidianidad donde la abundancia es el aire que respiras. Observa la casa donde despiertas, la forma en que te comportas, las conversaciones que tienes, las decisiones que tomas sin vacilar. Percibe la facilidad con la que das y recibes. Deja que participen los sentidos, el tacto de las telas que vistes, el aroma de los espacios, el sabor de los alimentos. Esto no es ensoñación, es imprimir en el subconsciente la realidad que eliges encarnar. Al practicar, podrías sentir que el yo antiguo tira de tu manga, susurrando dudas o recordando apariencias que parecen contradecir tu asunción. Aquí entra tu disciplina en la palabra hablada. No debates con el yo antiguo, lo superpones. Di, camino hoy como quien ya ha llegado. Y continúa caminando. Cada repetición es un golpe de cincel que elimina la piedra de la falsa identidad, hasta que la figura del yo abundante se revele por completo. Cuanto más camines en esta asunción, más natural se volverá. Y pronto notarás que la línea entre actuar como sí y vivir como desaparece. La ley comenzará a organizar las circunstancias para coincidir con tu postura. Las personas te tratarán de acuerdo con la autoridad que proyectas. Los recursos se alinearán con tu nueva posición, porque la ley es fiel a su propia naturaleza. No puede darte lo que aún no has asumido, pero concede infaliblemente aquello que reclamas en conciencia como ya tuyo. Buscar es la postura del no satisfecho, la actitud que dice, yo estoy aquí, mi bien está allá, y necesito de algún modo vencer la distancia. Incluso vestida con lenguaje espiritual, esta postura mantiene la conciencia separada de la abundancia que anhela. Poseer, en cambio, es el estado de descanso de quien sabe que ya tiene aquello que el mundo dice que está persiguiendo. En verdad, en la mente divina nada te es negado. Todo bien existe ahora, pleno y completo. El único cambio necesario es dejar de vivir como quien intenta conseguir
y comenzar a vivir como quien ya posee. Esta reprogramación comienza detectando las sutiles infiltraciones del buscar en tus pensamientos y palabras. Expresiones como «estoy tratando de llegar» o «espero que suceda pronto» son señales de que aún te identificas como buscador. Cada vez que aparezcan, sustitúyelas de inmediato por el decreto. Yo estoy aquí, ahora. Esto no es una afirmación geográfica, sino un hecho espiritual. Aquí, en la presencia de Dios, en el flujo de la ley divina, tu abundancia ya existe. No estás en camino hacia ella. Estás de pie dentro de ella. Tu tarea no es viajar, sino reconocer. Para reforzar este reconocimiento, utiliza nuevamente la metáfora de los zapatos. Cierra los ojos y mírate poniéndote los zapatos de quien ya posee la abundancia que desea. Siente el ajuste. Camina con ellos. Observa cómo las decisiones se vuelven más fáciles, cómo la generosidad fluye naturalmente, cómo no hay prisa ni pánico, solo un movimiento deliberado y confiado. Al abrir los ojos, lleva esa sensación a tus pasos en el mundo, dejando que informe la manera en que hablas, respondes y abordas cada oportunidad. Este cambio, de buscar a poseer, exigirá también abandonar ciertos hábitos. Deja de ensayar tu carencia en las conversaciones. Deja de medir la distancia entre donde estás y donde quieres llegar. Deja de buscar señales constantes de que ya viene, como si la manifestación aún estuviera fuera de alcance. En su lugar, busca maneras de usar lo que ya tienes como un millonario en conciencia. Da generosamente desde tu provisión actual. Habla desde la posición de quien ya vive una vida plena. Decide basándote en la confianza y no en el miedo. Estos actos de posesión instruyen al subconsciente a alinear la realidad externa con tu postura interior. Con el tiempo, esta reprogramación se vuelve autosostenible. Ya no necesitarás recordarte dejar de buscar. La identidad de poseedor será tan natural que la idea de perseguir tu bien parecerá absurda. Y a medida que tu realidad interior se solidifica, la ley inevitablemente organiza el exterior en armonía con ella. Porque, en el reino del espíritu, quien sabe que ya tiene siempre verá esa verdad reflejada en la forma. Y el verdadero camino de la abundancia se revelará no como una carretera por recorrer, sino como el mismo suelo donde ya estás. Ahora te dejo un desafío para llevar esta enseñanza del campo del concepto al de la demostración viva. Durante un día entero, 24 horas, sin pausa ni excepción, camina, habla, decide y responde como el yo abundante que has reclamado en conciencia. Esto no es un ensayo, no es una fantasía para ver cómo se siente. Es un día en que habitas plenamente el papel de quien ya ha llegado, todas las necesidades satisfechas, provisión constante, bien fluyendo sin interrupción. Es un paso deliberado dentro de la atmósfera de tu vida realizada. Desde el momento en que despiertes, las primeras palabras en tus labios serán: «Estoy viviendo en mi abundancia». Deja que esto sea la llave que abre la puerta del día. Vístete como quien posee riqueza, no necesariamente en lujo, sino en cuidado, dignidad y confianza. Elige tu ropa, tu arreglo, tu postura y tus movimientos con la autoridad serena de quien conoce su valor. Al hablar con otros, habla desde la generosidad, sin miedo a dar demasiado de ti, en tiempo, atención, ánimo o recursos materiales. Cuando surjan decisiones, tómalas como alguien nunca limitado por la carencia, sino guiado por sabiduría y ligereza. A lo largo del día, percibe las pruebas sutiles que vendrán. Tal vez llegue una cuenta, surja un gasto inesperado o alguien se queje de dinero a tu lado. No son accidentes, son invitaciones para volver a la vieja identidad de buscador o permanecer firme en tu postura abundante. Elige la segunda. Cuando tales momentos aparezcan, afirma en silencio: «Camino ahora en abundancia. Mi provisión es continua e inagotable». Deja que tu compostura y tu paz sean la prueba para ti mismo de que el cambio interior es genuino.
No pases el día escudriñando el horizonte en busca de pruebas de que el ejercicio está funcionando. Ese es el reflejo del buscador. En cambio, entrega toda tu atención a la experiencia de vivir en abundancia. Si vas a una tienda, camina por los pasillos como quien puede comprar todo lo que realmente necesita o desea. Si te sientas a planificar, deja que las ideas se expandan sin el freno de ¿puedo pagarlo? O ¿y si el dinero no llega? Si hablas con un amigo, habla desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando el día termine, reflexiona sobre cómo te moviste, cómo te sentiste y cómo los demás respondieron a ti. Es probable que notes que el mundo reflejó la postura que sostuviste por dentro. Puede que hayan surgido oportunidades. Las conversaciones pueden haber adquirido un nuevo tono. Incluso si la imagen externa aún no ha cambiado por completo, sentirás la diferencia inequívoca en la energía que llevaste. Y esa energía, sostenida, es el imán que trae la manifestación plena a la vista. Toma este desafío en serio, porque un solo día vivido en abundancia puede revelarte más sobre el verdadero camino que meses de teoría. Ahora sellamos el trabajo realizado hasta aquí con el ritmo y el poder de la palabra hablada. Porque las afirmaciones no son meras frases positivas, son cinceles que esculpen tu identidad en la piedra de la conciencia. Cuando se pronuncian con fe y persistencia, modelan la imagen interior, hasta que se convierte en la única realidad que el subconsciente reconoce. Y entonces, la ley debe corresponder en la forma. Estas declaraciones deben ser pronunciadas deliberadamente, dejando que cada una se asiente en el núcleo de tu ser antes de pasar a la siguiente. Siéntelas como verdades vivas, no como deseos. Yo camino por el verdadero camino de la abundancia. Visualízate en ese camino ahora, no mañana, no algún día, sino en este mismo instante. La luz al frente revela cada paso. El suelo bajo ti es firme y seguro. No estás vagando, estás llegando. Cada paso que doy es guiado. Dilo sabiendo que nunca eres dejado a adivinar el siguiente movimiento. Hay una inteligencia perfecta trazando tu ruta, y cada gesto tuyo está en armonía con ese plan. Incluso las pausas son intencionales. Incluso los desvíos son divinos. Los obstáculos se disuelven delante de mí. Deja que esta verdad disuelva toda memoria de lucha, todo miedo al retraso. Visualiza el camino abriéndose como niebla ante el sol de la mañana. Lo que antes parecía sólido e inamovible se desvanece ante el calor de tu convicción. Llego con ligereza y alegría. No estás arrastrándote, no estás forzándote. Te mueves en la ligereza del flujo divino. Hay alegría en el paso, paz en la respiración y gratitud en el corazón, porque sabes que no puedes perder el bien que te está destinado. Repítelas ahora en voz alta, con la cadencia firme de quien sabe que está decretando la forma de su propia vida. Siente la resonancia en tu voz, la certeza creciendo en tu pecho. Dilas 3 veces. La primera vez las hablas a la mente consciente. La segunda, descienden al subconsciente. La tercera, comienzan a resonar en la mente universal, convocando personas, recursos y oportunidades que les corresponden. Cuando termines, descansa un instante en silencio. Deja que las palabras floten en el aire como incienso, impregnando cada rincón de tu pensamiento. Esto no es repetición vacía, es arquitectura espiritual, y así como el plano de un constructor se convierte en estructura, estas afirmaciones, sostenidas con fe, construirán en tu vida externa la realidad abundante que has reclamado por dentro. La fe no es esperanza pasiva de días mejores, es la certeza activa e inquebrantable de que tu bien existe ahora y aparecerá en forma perfecta cuando alinees pensamiento, palabra y acción con la ley divina. La Escritura dice claramente, la fe sin obras está muerta. Eso significa que la creencia sin movimiento correspondiente está incompleta. La fe es el paso invisible, la aceptación interna de que tu abundancia ya está asegurada.
La acción inmediata es la huella visible, la prueba externa de que confías en lo que has reclamado en espíritu. Una sin la otra deja el camino incompleto. Piensa en plantar una semilla. La fe es el acto de sembrar, la confianza de que en ese pequeño grano hay una cosecha entera. La acción inmediata es regar, quitar las malas hierbas, preparar la tierra. Sin fe, nunca plantarías. Sin acción, la semilla se marchita antes de crecer. Así es con la abundancia. Declaras la verdad. Yo camino por el verdadero camino de la abundancia. En ese momento, la semilla es sembrada en la conciencia. Pero luego, debes dar el paso que corresponde a esa verdad, hacer la llamada, enviar la propuesta, encargar los materiales, preparar el espacio. Cada acto señala a la ley que estás listo para la manifestación. Esta ley es precisa. Cuando tú te mueves, el cielo se mueve contigo. El paso más pequeño dado en fe abre puertas que el esfuerzo por sí solo jamás abriría. La acción inmediata no es hacer frenético, es hacer inspirado. No es actuar en desesperación para hacer que suceda. Es actuar en confianza porque algo ya sucedió en lo invisible. La fe dice, es mío ahora. La acción inmediata dice, me muevo como quien ya tiene. Juntas crean la alineación perfecta para que la abundancia aparezca sin demora. Pero muchos rompen esta ley sin darse cuenta. Pronuncian afirmaciones por la mañana y viven el resto del día como si nada hubiera cambiado, dudando, esperando una señal para actuar. Es como plantar una semilla y dejarla sobre la ventana, sin tierra ni agua, esperando que brote. Cuando el Espíritu te muestre el más pequeño siguiente paso, dalo. No esperes el plan completo. El camino se revela mientras caminas. La ley de fe plus acción inmediata evita que tu abundancia quede indefinidamente pospuesta en el reino de la posibilidad. La trae al reino de la realidad. Cada vez que unes tu creencia con un paso alineado, acortas la distancia entre la declaración y la manifestación. El verdadero camino de la abundancia no es una carretera para contemplar, sino para recorrer paso a paso. Cada huella, un testimonio vivo de que crees en la promesa de tus propias palabras. Actuar desde la llegada elimina, de una vez por todas, la postura sutil de espera que retrasa tantas manifestaciones. Es dejar de vivir en camino y comenzar a vivir como quien ya ha entrado en la plenitud de su bien. En la mente divina, tu abundancia no está pendiente, está presente. La única cuestión es si actuarás en armonía con esa verdad o la contradirás, retrasando tus acciones hasta ver pruebas. La fe exige que te muevas ahora como quien ya ha recibido. Ancla este principio con la afirmación: me muevo hoy como quien ya ha llegado. No mañana, no la semana próxima, no cuando llegue el dinero, hoy. Dilo al planear tu día, al tomar decisiones, cuando surja una oportunidad que antes te haría dudar. El yo antiguo dice, esperaré a que las condiciones sean favorables. El yo abundante dice, las condiciones ya son favorables porque el orden divino gobierna mi camino. Esto no es imprudencia, es alineación. No es actuar sin sabiduría, es actuar con la sabiduría de quien sabe que el camino solo aparece bajo los pies de quien se atreve a caminar. Comienza preguntando, si mi abundancia ya estuviera aquí por completo, ¿qué haría diferente hoy? ¿Devolverías esa llamada en lugar de posponerla? ¿Invertirías en esa herramienta, curso u oportunidad sin miedo? ¿Hablarías con más confianza? ¿Caminarías con más certeza? ¿Darías con más libertad? Entonces haz esas cosas, no para hacer que la abundancia ocurra, sino porque son las expresiones naturales de quien ya ha llegado. Cada acción tomada desde ese lugar refuerza la verdad en la conciencia, y, una vez convencida, la conciencia verá su convicción reflejada en el mundo externo. Un hombre me dijo una vez que quería abrir un estudio, pero esperaba el momento adecuado. Le dije que el momento adecuado era cuando pudiera dar el paso más pequeño alineado con la visión.
Comenzó limpiando un rincón de su casa y creando una versión en miniatura del espacio que imaginaba. Actuaba como si el estudio completo ya fuera suyo. Creó rutinas, practicó diariamente, hablaba de su trabajo como un negocio en marcha. En pocos meses, sin deuda y sin esfuerzo agotador, surgió la oportunidad de trasladarse a un estudio totalmente equipado que superó el sueño original. Su llegada en forma fue solo el eco de su llegada en conciencia. Cuando actúas desde la llegada, te niegas a retrasar tu bien. Vives dentro de la realidad que has reclamado, y esa realidad crece a tu alrededor hasta volverse innegable. Que cada paso tuyo hoy sea testimonio de la verdad de tu abundancia. Que cada elección declare: yo estoy aquí, yo he llegado, mi provisión es completa. La ley honrará la postura que asumas, y lo que afirmaste en espíritu se desplegará en lo visible con precisión y rapidez. Ahora llegamos al momento en que todo lo dicho y declarado es sellado en el acto sagrado del decreto público. Has recorrido el camino en conciencia a lo largo de este mensaje. Te alineaste con la dirección divina, removiste la resistencia, pasaste de buscador a poseedor y actuaste con la certeza de quien ya ha llegado. Ahora es necesario poner tu palabra en movimiento de modo que no quede espacio para retroceder, sin sombra donde la vieja identidad pueda esconderse. La activación sagrada es tu alianza con la ley, un acuerdo hablado y escrito que el propio universo honra. Porque no es un acuerdo de hombre con hombre, sino del hombre con Dios. La frase sagrada que dirás y escribirás es esta: ahora piso plenamente el verdadero camino de la abundancia. Cada paso revela más provisión por la ley divina. La dirás en voz alta ahora, no como un deseo esperanzado, sino como el golpe final del cincel, grabando tu identidad abundante en la piedra de la realidad. Sentirás el poder en tu propia voz, cómo resuena en el pecho, cómo afirma la respiración, cómo no deja rastro de duda. Después darás el segundo paso del ritual. Escribirás estas palabras exactamente en un papel, como proclamación. Esto no es un gesto casual, es un contrato espiritual. Al escribir, anclas en el mundo de la forma, colocando tu intención donde pueda ser vista, recordada y reforzada. Escríbelo ahora. Y cuando regreses a esta declaración mañana y en los días siguientes, notarás que ha crecido en fuerza. La primera vez parecerá una elección, la 10ª, un hecho, la 100ª, la única realidad que podrías haber conocido. Te exhorto a no postergar este acto. No te digas que lo escribirás después. El momento en que sientes el impulso en el espíritu, cuando las palabras arden en el pecho, es el tiempo divino. Escribe ahora, di ahora, afírmate ahora, porque cada instante de vacilación es permanecer detenido en la bifurcación entre el camino verdadero y el camino del retraso. Elige rápido, elige por completo y elige en voz alta. Y al hacerlo, sabe esto: la ley ha oído, la ley ha registrado, la ley ya ha comenzado a ordenar tus pasos, de modo que cada curva, cada encuentro, cada oportunidad llevará ahora la marca inequívoca de quien camina por el verdadero camino de la abundancia. Y así es.